Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Los saludo en esta tarde con mucha alegría para iniciar este día nuestra lección divina de esta semana. Vamos a ofrecerle al Señor este momentito que vamos a estar aquí en sacrificio por toda esta situación que se está viviendo en el mundo, en nuestra patria, por nuestras familias, por nuestra comunidad de María Auxiliadora. Con este canto del Espíritu Santo, invocando al Espíritu Santo, iniciamos esta lección número 3 de las cartas del apóstol San Pablo. Esta lección se titula Por el bautismo muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. La lectura es del libro de los Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 14. Para los que tengan su Biblia, pues ahí vayamos siguiendo el texto, meditándolo, que sea para nosotros fuente de vida, fuente de consuelo, de esperanza para seguir adelante en nuestra vida. Vamos a cubrirnos con la preciosa sangre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que estamos en estos días alegres de la Pascua. Vamos a cantar esta alabanza a Jesús resucitado, que sea nuestra esperanza, que sea nuestra alegría.
pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte, las injusticias han de vencer. Si Jesús resucita, otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Un canto de mi corazón despierta la alegría de todo mi pueblo. La muerte no es la última palabra y tampoco nuestra historia de sufrimiento. Ha resucitado, derrotó a la muerte. El que fue crucificado surgió triunfante como hombre nuevo. Y su buena noticia va a acabar con los miedos. Renace la esperanza, la vida, sobre crece el amor. Florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte, las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita, otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Un canto de vida y libertad resuena en tu pecho y gozo y fuerza. Los brazos se ponen a luchar, creemos que la historia puede ser nueva. Jesús resucita, su misión nos deja. Podemos también librar un mundo esclavo de sus cadenas. Con Jesús venceremos opresión y miseria. La esperanza, la vida, surge, crece el amor. Florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte, las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita, otro mañana, pueblo querido, vas a ver. Canto de solidaridad ha nacido de la Pascua y se está escuchando. Jesús nos invita a caminar y a luchar todos unidos y a dar la mano al pobre y al desamparado. Jesús ha resucitado, podemos todos ya ser hermanos. Hay que unir nuestras manos, nunca más separados. Renace la esperanza, la vida, surge, crece el amor. Florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte, las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita, otro mañana, pueblo querido, vas a ver. Nos cubrimos con su preciosa sangre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a hacer la lectura orante de la palabra de Dios. Recuerden, es el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 14. ¿Qué dice el texto? Versículo 1. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay que seguir pecando para que aumente la gracia? Versículo 2. De ningún modo. Quienes ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Versículo 3. ¿Ignoraron acaso que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte?
Versículo 4. En efecto, fuimos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por el glorioso poder del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Versículo 5. Porque si hemos sido incorporados a una muerte como la de Cristo, lo seremos también en una resurrección como la suya. Versículo 6. Pues sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, para que fuera anulado nuestro cuerpo sometido al pecado, y así lo dejáramos de servir. Versículo 7. Porque cuando uno muere es liberado del pecado. Versículo 8. Y si nosotros ya hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Versículo 10. Porque el que muere al pecado muere de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Versículo 11. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12. No permitan, por tanto, que el pecado domine en su cuerpo mortal, para no obedecer a sus deseos desordenados. Versículo 13. Ni ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos al servicio de la injusticia. Más bien ofrézcanse a Dios como quienes, luego de morir, han vuelto a la vida, y entreguen sus miembros a Él como instrumentos al servicio del don de Dios que los hace justos. Versículo 14. Así el pecado no los dominará, pues ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver en qué contexto se escribió este texto de la Sagrada Escritura que nos habla el Señor. Recuerden que San Pablo esta carta la está dirigiendo, ya es una de las últimas cartas de sus escritos de San Pablo a esta comunidad de Roma. Y Pablo quiere expresarles de una manera muy especial la vida en Cristo Jesús que Él ha vivido, toda su experiencia del amor de Dios que Él ha sentido y la lucha que Él ha tenido contra el pecado y la gracia que Dios nuestro Señor lo ha sostenido. Por eso Pablo ha venido argumentando que todos, judíos y paganos, han pecado. Por eso todos están necesitados de la salvación por la fe en Cristo. Todos experimentamos el pecado y el mal. Desde que nacemos vemos que el pecado nos domina. Sin embargo, por eso necesitamos la gracia de Cristo para vencer el pecado, para vencer el mal y vivir en la gracia de Dios nuestro Señor. Recuerden, igual también San Juan en una de sus cartas decía: el que diga que está libre de pecado es un mentiroso, porque todos hemos pecado y por el pecado ha entrado la muerte en nuestra vida. Son las obras pues del mal, que a veces, como el mismo San Pablo dice, yo quisiera hacer el bien y sin embargo hago el mal que no deseo, pero la gracia de Dios me basta. Y esta gracia la hemos recibido en nuestro bautismo. En Él hemos renacido a una vida nueva, dice la lectura que hemos escuchado.
Pues en este contexto, ¿verdad? San Pablo escribe este texto. Todos hemos pecado, judíos y no judíos, y todos necesitamos del don de la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor. La ley solo ha servido para acrecentar la conciencia de pecado, pero no ha podido evitarlo. Dios nuestro Señor en la antigua alianza nos dejó su ley por medio de Moisés, le entrega las tablas. Estas son los mandatos, estas son las leyes que deben de seguir para evitar el pecado. Sin embargo, seguían cayendo en el pecado. Cuando infringimos la ley, cometemos el pecado, decimos, tú ya no hiciste esto, tú no hiciste aquello, entonces estás infringiendo la ley. Hay que castigarte porque no has cumplido la ley. Y por eso dice San Pablo, ¿verdad? Pero no ha podido evitarlo el pecado. Es la justicia de Dios la que justifica al hombre. Entonces Jesús viene a darle plenitud a esa ley por medio de su amor, de su palabra. Él nos viene a enseñar que no es solo el cumplimiento de la ley por la ley, sino que es con la gracia de Dios nuestro Señor. Que todas las obras buenas que realizamos en nuestra vida son por la gracia de Dios y para la gloria de Dios nuestro Señor. Con Él podremos evitar entonces el pecado y cumplir su ley, no por la ley, sino por el amor y la grandeza de Dios nuestro Señor que nos tiene y que ha venido a darnos por medio de Jesucristo. Pero no faltaron las personas que manipularon a Pablo y lo malinterpretaron y creyeron que la fe en Cristo no implica exigencias morales. Eso es lo que a veces nos pasa también a nosotros. Como Dios es muy bueno, Él me va a perdonar todo. Y claro, Dios nos perdona todo, pero cuando mira el corazón contrito y humillado del que se arrepiente. Por eso la iglesia ora constantemente por el perdón de los pecados y la conversión del pecador. Dios no quiere la muerte del pecador, pero quiere que se arrepienta. Y esa es la misión de la iglesia, anunciar la conversión, el perdón de los pecados. Y sobre todo de aquellos que les cuesta trabajo cambiar. Conversión, recuerden, es cambio. Conversión es transformación. Conversión es decirle al Señor, te entrego mis pecados, Señor, y tú dame tu gracia para poderlos evitar en el camino de la vida. Entonces muchos pensaban, no tengo ninguna exigencia moral. Puedo vivir una vida desordenada y eso no implica que Dios me va a castigar o que voy a recibir, ¿verdad?, algún mal. El mal está en sí, en el pecado, en las obras malas. Por eso Dios ama al pecador, mas aborrece al pecado. Por ejemplo, en Corintios se dio el caso de un hombre que se casó con la esposa de su padre y la comunidad lo había recibido sin objeción. Y esa es una actitud inmoral. Y así muchas cosas podemos nosotros poner como ejemplo. Decimos, es que todo está bien. Relativizamos todo, ese relativismo que está viviendo ahorita el mundo. Cada quien piense lo que quiera, cada quien haga lo que quiera, cada quien haga lo que se le antoje. Todo está bien, todo depende de ti, de cómo tú lo veas, cómo tú lo pienses, cómo tú lo sientas. Y entonces no hay una verdad objetiva de los valores morales, de los valores espirituales, de los valores, nosotros más todavía, los valores cristianos, vivir como Cristo, nuestro Señor. Contenido del texto. El bautismo no es un rito bonito que sirve para hacerte miembro de un club social.
Entonces, el bautismo no es un rito bonito para hacernos partícipes hacernos miembros de un club social, sino para formar parte de la comunidad. Esto poquito a poquito lo hemos tenido y lo hemos ido tomando conciencia a partir de hace un tiempo que se pusieron que asistieran papás y padrinos a las pláticas bautismales, por lo menos para saber qué es lo que iban a recibir. Todavía hay un poquito de resistencia de esta situación. ¿Y para qué voy a las pláticas? Ya sé, ¿verdad? ¿Para qué quieren que aprenda? Dios quiere que aprendamos, que sepamos la gracia, el tesoro que estamos recibiendo por medio del bautismo. El bautismo es participar de la muerte y resurrección de Cristo. Ser bautizado es vivir una vida nueva. Dice el versículo 4. Somos bautizados para tener una vida nueva. No solo la vida de la carne, sino también la vida del Espíritu de Dios nuestro Señor. Entonces, por eso es una grandeza nuestro bautismo, porque formamos parte de ese pueblo de Dios, consagrados a Dios, servidores de Dios nuestro Señor, y lo debemos de valorar. Entonces no nada más se trata de bautizar y ya lo bauticé como un rito, como un requisito, como una tradición, sino que forma parte de la comunidad del pueblo de Dios nuestro Señor. El tamaño de la promesa que tenemos por ser bautizado no debe hacernos conscientes de asumir el compromiso de llevar una vida nueva. Nos debe hacer, ¿verdad?, conscientes de asumir el compromiso de llevar una vida nueva. Entonces, con la vida vieja, el viejo yo, como digo, llevar una vida nueva en Cristo Jesús nuestro Señor, muertos al pecado y vivir para la gracia. No permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, recuerden, es templo del Espíritu Santo y por eso debemos de cuidarlo. Y nuestro cuerpo no debemos de permitir que en él reine el pecado, sino que al contrario, nuestro cuerpo debe de ser ese recinto sagrado que el Señor nos ha dado, y amarlo y quererlo y respetarlo. No convertir nuestros miembros en instrumentos de injusticia, ya que nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo sean para hacer la justicia y no la injusticia. Vivir ofrecidos a Dios. Tenemos que ser, ¿verdad?, esa ofrenda agradable a Dios nuestro Señor. Nosotros que somos sus criaturas predilectas, hechos a su imagen y semejanza, y que el pecado nos ha distorsionado esa imagen hermosa de Dios nuestro Señor. Y cuando cometemos pecado, no solo es nuestra alma la que, ¿verdad?, se transforma en un alma, ¿verdad?, fea, sino también nuestro cuerpo, todo, ¿verdad?, se deforma por el pecado. Ser una ofrenda agradable a Dios, donde quiera que estemos, ser ofrenda para el Señor. Convirtiendo nuestros miembros en instrumento de justicia. Entonces, todos nuestros miembros, desde que Dios amanece y hasta que nos vamos a acostar, deben de ser para ser miembros de justicia. La vida es corta, el día es corto. Por eso dice Jesús, cada día le bastan sus preocupaciones. Hoy es el día. Entonces debemos de vivir al día con Jesús. Señor, mi vida está siendo fuente de esa justicia por la vida nueva que he recibido en mi bautismo, y vivir alegres y felices haciendo el bien y no haciendo el mal, porque hemos muerto al pecado
y hemos renacido a la vida nueva. Meditar. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? ¿Somos conscientes de lo que significa ser bautizado? Este texto pues nos invita a ponernos ahorita a pensar, oye, yo soy bautizado, no soy cualquier persona, soy hijo de Dios. Por eso es muy importante que todos los que no estén bautizados se bauticen. Dice el Señor, vayan y anúncienles el Evangelio y bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean chicos o sean grandes los que estén sin bautizar, hay que bautizarlos para que tengan ese sentido de ser no solo criaturas, sino hijos de Dios en Cristo Jesús, dejando esa vida del viejo yo para vivir en la vida nueva en Cristo Jesús resucitado. Hemos educado a las personas que tenemos bajo nuestro cuidado, hijos, ahijados, alumnos, etcétera, en la conciencia de ser bautizados. Entonces, a veces decimos, es que nuestro bautismo lo dejamos a un lado. Lo vivo en la iglesia y eso los que vienen. Porque los que nada más vienen se bautizan y nunca vuelven a acercarse a la iglesia. Tenemos que tener esa conciencia, dice, del cuidado, de educar a las personas en la fe que han recibido en su bautismo. Por eso ser discípulos, discípulas del Señor, cada día estamos aprendiendo de Él. Y un discípulo y una discípula del Señor tiene que llevar ese mensaje de amor a los demás y explicárselo y vivirlo con fe, con amor, con alegría en nuestra vida de bautizados en Cristo Jesús resucitado. Por eso Él es el primero que ha resucitado entre todos para darnos a todos la vida. Hemos sido presa del relativismo moral del mundo actual, el cual plantea que puedo ser católico sin esforzarme o rechazar el pecado. Lo que les decía, ¿verdad? El relativismo. Cada quien piensa lo que quiere, hace lo que quiere, dice lo que dice, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su modo de pensar. Y nosotros como católicos decimos, pues yo también lo voy a hacer. Y como dice el dicho, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Ahí vamos como borreguitos. Todo el mundo lo hace, pues yo también lo voy a hacer. No, oye, yo soy católico. Yo debo de vivir como Cristo, nuestro Señor, vivió. Y nuestro cuerpo, ocuparlo, como dice, nuestros miembros, para la justicia, no para la injusticia. ¿De qué manera ponemos nuestro cuerpo al servicio de la justicia de Dios? Entonces, pedirle al Señor, Señor, yo debo de ser fuente de justicia. Vemos que hay muchas injusticias en el mundo. Decimos, ¿cuándo se va a acabar la injusticia? Pues cuando cada uno de nosotros empiece a vivir esa justicia. Orar, ¿qué me hace decirle a Dios el texto? Le agradezco a Dios por el don de mi bautismo. ¿Qué me mueve a decirle a Dios este texto? Entonces, pedirle a nuestro Señor, ¿verdad?, que tengamos esa conciencia de nuestro bautismo. Voy a leer el texto de una manera seguida, sin la pausa de los versículos, para que nos queden claro y podamos hacer un momentito de oración. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay que seguir pecando para que aumente la gracia? De ningún modo. Quienes ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Ignoran acaso que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? En efecto,
fuimos sepultados con Él en su muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por el glorioso poder del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si hemos sido incorporados a una muerte como la de Cristo, lo seremos también en una resurrección como la suya. Pues sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él para que fuera anulado nuestro cuerpo sometido al pecado, y así lo dejaremos de servir. Porque cuando uno muere es liberado del pecado. Y si nosotros ya hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque el que muere al pecado muere de una vez para siempre, y quien vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No permitan, por tanto, que el pecado domine su cuerpo mortal, para no obedecer a un deseo desordenado, ni ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos al servicio de la injusticia. Más bien, ofrézcanse a Dios como quienes, luego de morir, han vuelto a la vida, y entreguen sus miembros a Él como instrumentos al servicio del don de Dios que los hace justos. Así el pecado no los dominará, pues ustedes ya están bajo la ley, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a hacer un momentito de oración. Con esta alabanza, hermanas, hermanos, los invito para que en un momentito de recogimiento y de fe agradezcamos al Señor nuestro bautismo. Le pidamos al Señor, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros nos bautizaron de pequeñitos, recién nacidos. Antes se tenía la costumbre de, saliendo del parto, ¿verdad?, después de que la mujer había dado a luz, se llevaba luego al niño a que llevara a darle la vida nueva en Cristo Jesús. Hoy pasan 1 año, 2 años, están esperando a ver que crezca el puerco, el guajolote, la gallina, ¿verdad?, para que puedan tener fiestas, si no, no bautizan. No, eso no es lo importante. Lo importante es recibir la gracia de Dios en el bautismo. Pues en un momentito de silencio los invito con esta alabanza a orar al Señor. Pídele al Señor. Estoy, Señor, entrando en tu presencia, adorándote, amándote. Aquí estoy,
amándote. Aquí estoy, Señor, entrando en tu presencia, amándote, amándote. Gloria a Dios. Contemplar. ¿Qué mirada nueva provoca en mí el texto? ¿Cómo veo mi vida a la luz del texto que hemos meditado? Este texto pues nos debe de hacer ver nuestra vida desde cómo Dios nuestro Señor nos renueva, nos da vida nueva por medio de Cristo Jesús, que ha vencido la muerte y ha resucitado. Y que nosotros al acercarnos a la pila bautismal en el agua fuimos sumergidos. Y allí el Señor lavó y purificó nuestros pecados. Era el bautismo de Juan. Pero Él le decía, Él los va a bautizar también con el Espíritu. Y al salir el Señor nos renueva con su Espíritu y nos hace nuevas criaturas. Entonces somos algo nuevo, no algo viejo. Y algo nuevo es algo hermoso, algo bello, algo maravilloso. Dejando el viejo yo, viviendo la vida nueva. ¿Cómo veo la vida de mi comunidad a la luz del texto que hemos meditado? Ver nuestra comunidad, los miembros de nuestra comunidad, al servicio de la justicia y no de la injusticia. Y ya les digo, a veces decimos, es que ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Pues cuando tú con tu granito de arena contribuyas a hacer la justicia, empieza a crecer la justicia. Por eso nuestras comunidades deben de ser al servicio de la justicia, no de la injusticia. En medio de la sociedad vivo como bautizado. Entonces recuerden, el día de nuestro bautismo fuimos revestidos con aquella túnica blanca,
con aquella vestidura blanca y se nos entregó aquella luz resplandeciente de Cristo. Y así es como debemos de vivir en medio de la sociedad, siendo, como dice el Señor, sean luz y sal de la tierra. Entonces, esa es nuestra nueva manera de mirar. Al contemplar pues este texto, el Señor nos invita a valorar nuestro bautismo y a ser esas nuevas criaturas renovados por la gracia de Dios. Pues que esta lección de esta semana nos ayude a valorar nuestra fe, nuestro bautismo, y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, que el Señor nos siga ayudando, saber que no estamos solos, sino que Él está con nosotros y nos acompaña. Por último, les voy a dar unos avisos. Recuerden que a las 10 de la noche se está tocando la campana del templo, no para que vengan a la iglesia, sino para que hasta donde se oiga, y si no se oye, nos unamos en la oración, sobre todo en estos días que estamos ya en los días fuertes de esta pandemia en nuestra patria, para que hagamos la jaculatoria a nuestra Madre Santísima María Auxiliadora. Estamos ya prácticamente a 19 días de su fiesta, el día 24, y por eso cada día está tocando la campana como un signo de alegría, de fe. Nuestra Madre está con nosotros. Que no perdamos esa fe, que no tengamos miedo, que estamos en sus manos y sea la voluntad de Dios. Entonces nada les cuesta decir a sus hijos: oye, nada más vamos a decir María Auxiliadora ruega por nosotros, digámoselo con mucha fe y ya. No es más hacer más. Quien pueda y haga hacer más oración, qué bueno. Pero por lo menos, como decía San Juan Bosco, quieren saber lo que son milagros, digan María Auxiliadora ruega por nosotros y amen la Eucaristía. También recuerden que estamos haciendo el domingo, pidiendo por nuestras comunidades. Este domingo que pasó, pedimos por las comunidades Virgen de la Merced, Cristo Desconocido, Divina Providencia, San Juan Bosco, Señor de la Misericordia, Cristo Rey, San Felipe de Jesús, en preparación también a su fiesta de nuestra Madre Santísima. Este domingo 10 de mayo vamos a pedir por la comunidad Santa Teresa de Calcuta, San José, Jesús está aquí, San Agustín de Hipona, María Auxiliadora, el Buen Pastor y Nuestra Señora del Carmen, para que nuestras comunidades sigamos, aunque no nos juntamos físicamente, pero sigamos unidos en el Espíritu, unidos como María cuando en Pentecostés oraba con los discípulos y discípulas del Señor. Porque recuerden, al Señor lo seguían también las mujeres, eran discípulas también, ellas también aprendieron del Divino Maestro. Y María es la primera discípula del Señor, y ella el día de Pentecostés oraba con ellos y los ayudaba a mantener la esperanza en Cristo resucitado. Entonces, por eso que este próximo domingo lo tengan en cuenta, que estamos pidiendo por ustedes. Y por último, pues, sigan pidiéndole al Señor, denles a las hermanitas, hermanitos que no tienen este medio para ver esta transmisión, pues pásenselo a algún hijo, a algún nieto, para que lo puedan ver y vean, ¿verdad?, su iglesia, aunque sea el altar, ¿verdad?, que está aquí, que seguimos trabajando. Y si alguien tiene alguna necesidad, no dude, hermanas, hermanos, en acercarse. Dios nuestro Señor nos ha de socorrer a todos, ¿verdad?, en estos momentos, y que pronto pase esta pandemia. Oremos mucho por nuestras autoridades civiles, que el Señor les dé sabiduría para pues guiar a nuestro pueblo en la verdad, en la justicia, como les digo. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes esta tarde, que Dios los bendiga, y vamos a terminar nuestra lección cantándole estos días de la Pascua, el Reina del Cielo, alégrate, a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María.
Vamos a cantarle y terminando les doy la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Y recuerden, hermanas, hermanos, juntos saldremos adelante. Que Dios los bendiga.